Pasaje nos da a nosotros un pantallazo, una panorámica de cómo está la humanidad. En cada una de estas definiciones que encontramos aquí en Lucas, vamos a encontrar la realidad que hay dentro de cada corazón humano. Lastimosamente, todo se deterioró y de una manera muy, pero muy rápida, muy presurosa. Las cosas no arrancaron así. Las cosas comenzaron en un estado de perfección, ideal. Pero ni bien el pecado ingresó, comenzó a hacer un estrago dentro del corazón de cada individuo, de tal forma que dos no pudieron estar de acuerdo. Y luego de eso los hijos y luego los que siguieron y cada una de las civilizaciones fueron cada uno de ellos reiterando lo que ocasiona la ausencia de Dios en su vida. Encontramos aquí diferentes palabras que voy a mencionarlas. Dice el Señor: el Espíritu está sobre mí, me envió a dar buenas noticias a los pobres. La palabra pobre aquí está indicando el corazón de alguien que fue lastimado, quebrado, doblado, de tal forma que no puede ni levantar cabeza. Buenas noticias para ellos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, aquellos que han sufrido tanto en sus vidas. No solamente las cuestiones externas, enfermedades y todo ese tipo de cosas, sino también aquello que ha hecho de su interior prácticamente una persona inservible. Es la secuencia de lo que usted encuentra en el Evangelio de Juan, que Satanás vino para hurtar, matar, destruir. El hurtar, de manera muy sutil, robar lo que hay. Hurtar. Matar es aniquilar los sueños, las cosas que hay dentro del corazón de la persona tocante a una vida presente buena y una vida mucho mejor en el futuro. Pero no solamente eso, sino destruir. Y la palabra destruir es hacerlos añicos, de tal forma que no tengan manera de levantarse. Y el Señor dice que vino a sanar a los quebrantados, aquellos que tienen el corazón hecho añicos, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que en búsqueda de tener un poquito de paz en su interior no han puesto ninguna cuestión y han ido a cualquier lugar buscando un poquito de solaz, un poquito de paz, un poquito de aire. Y han entrado a un altar, han entrado a otro, han buscado en una montaña y otra y otra y otra, pero sin embargo ninguna le ha podido dar la respuesta. El Señor es la respuesta para eso. Dar vista a los ciegos, parte física, y poner y pregonar libertad a los cautivos, proclamando por todos lados el año de la gracia de Dios, el favor de Dios. Este pasaje nos muestra a nosotros la realidad de la humanidad. Como nosotros hablábamos anoche y esta mañana un poco, pero muy limitados los que estuvieron, el hecho de la realidad que vivía la nación escogida por Dios, ungida por Dios con proyectos, con propósitos, ya sean propósitos a corto plazo, mediano y a largo plazo, ya que a través de Abraham, a través de Isaac, de Jacob, les fue a cada uno de ellos renovado ese compromiso. Lo mismo pasó en el futuro inmediato a ese relato. Ahora esa nación allí en Éxodo se encontraba realmente en este estado. Un pueblo que no tenía sueños, un pueblo que no tenía proyecto, un pueblo que estaba quebrado internamente. Todo esto nos muestra la realidad que hay cuando alguien se aparta del camino de Dios, cuando alguien deja a un lado el proyecto, el propósito de Dios. Y aquí quiero que pensemos en paralelo, es decir, no solamente la sociedad toda que no ha oído todavía el mensaje del Evangelio se encuentra en esa situación.
sino que también muchos hijos de Dios, cuando se han alejado, se han apartado del propósito de Dios para su vida, comienzan lentamente a pagar las consecuencias y comienza como algo sutil, algo que no sé dónde lo dejé, se me perdió. Vio que después de los 60 uno pierde mucho, especialmente la memoria. Espero que se acuerde de dónde vive. Y uno dice no pasa nada, y algo muy sutil, pero dice no pasa nada, mañana se le agrega otra cosa, otro detalle, y de repente la persona va perdiendo, y un buen día comienza a ver cómo todo se destruye en sus manos. Ahora, ¿qué piensa Dios hacer con todo eso? Lo mismo que hizo allí en Éxodo capítulo 3 con su pueblo. Va a llamar a una persona, va a darles a él lo necesario para realizar la tarea y luego lo va a enviar para que esa tarea sea hecha. Y el pueblo tiene que agarrar y tomar una decisión. ¿Salir o no salir? Llama la atención que en el último juicio de Dios, allí la muerte de los primogénitos, no estuvo Moisés espiando cada casa a ver quién mató un cordero, quién pintó allí. Eso era tarea de Dios y era decisión de cada uno de los que estaban en la casa. Pero la noticia, la info, la tenían todos. Y muchos de ellos, la mayoría, pues ellos hicieron tal cual les había mandado y ellos fueron librados de esa situación y fueron conducidos en un periodo de 40 años hasta el lugar de la tierra prometida. Pero cuando vamos a Lucas, que es el pasaje que hemos dado lectura, vamos a encontrar que esta proclama es dada no solamente para los judíos a quienes el Señor vino en primera instancia y que estaban allí alrededor de él cuando leyó esta porción del profeta Isaías, sino que esto mismo se proyecta al pueblo gentil y a todos los lados donde hay alguien que de repente también necesita de Dios y su vida se encuentra en esta misma situación. Dios tiene un plan y ese plan es librarlos. Ese plan es sacarlo de esa situación. Ese plan consiste en transformar la vida de cada uno de ellos para que vuelvan al diseño original. El diseño que Dios trazó allí en Génesis capítulo 2 y que el Señor ha dicho que en el futuro Él restaurará todas las cosas de manera literal. Cielo nuevo y tierra nueva donde more la injusticia. La justicia de Dios. La santidad de Dios. Ahora, en medio de todo esto, nosotros tenemos que observar el siguiente detalle, y es el detalle de cómo va a trabajar Dios para llevar a cabo esta tarea. Y quiero mencionar 3 o 4 aspectos como modo introductorio a este tema, ya que la necesidad que hay afuera y muchas veces dentro de lo que es el pueblo de Dios, es igual. Tenemos personas cristianas que de repente ven que el paraguas de la bendición de Dios, el paraguas de la cobertura, si me permite esta expresión, está pinchado. Y de repente las cosas de esta vida también los moja, los salpica. Y que muchas veces esas salpicaduras o esas lluvias que aparecen de manera imprevista los moja y ocasiona enfermedad. Y si el cristiano dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me enfermo? Y Dios dice, el problema no está en mí, el problema está en ti. No te estás cuidando como corresponde, porque hay varios cuidados a ver. El cuidado de la vida espiritual, la vida emocional o almática y el cuidado físico. Pero nosotros le damos muy poca importancia a ellos de manera integral. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno, en primer lugar, Dios va a llamar a personas para que puedan llevar adelante esta tarea. Personas que en primer lugar, como lo vimos anoche y el que no estuvo puede ver la transmisión, me dijeron que en algún lugar se encuentra, no creo que tiene y le hice una página. La persona llamada tiene que tener un encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios, lo primero que va a afectar es la vida personal, individual del tal. Es decir, tendrá allí un conocimiento experimental, real, genuino,
con la persona de Dios. Y ese toque de parte de Dios va a producir un quiebre en su vida de tal forma que de allí en más cambia la perspectiva, la dinámica. Él ya ahora va a decir, Señor, es decir, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Algo similar dijo Pablo cuando tuvo un encuentro y dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres, Señor? Ahora observe, no solamente necesitamos ese encuentro con Dios, sino también tener una vida dispuesta al servicio. Y yo la verdad que ni sabía lo que los hermanos estaban preparando. Veo que esto se cocina casi entre murmullos. Y es importante ver que la vida de servicio que cada uno de ustedes tienen y que han sido llamados, yo puedo tranquilamente asegurar, así como usted me ve a mí y yo los veo a ustedes, algunos los veo muy lindos y a otros los veo muy lejos que no los alcanzo a distinguir. Que cada uno de ustedes tienen un llamado de Dios. ¿A qué? Ese es un problema suyo. Descubrir a qué le llamó Dios. Ah, pastor, pero me la está complicando. No, no es complicado, es consagrarse y usted va a ver cómo Dios va ubicando cada pieza en el lugar correcto. Y usted un día ni cuenta se va a dar y está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Sencillo, no hace falta un curso muy prolongado, que si quiere yo le puedo dar alguno. Ahora, observe. No solamente es un encuentro con Dios, sino también una disposición para el servicio. Esa disposición para el servicio, usted lo tiene allí en Romanos capítulo 12, va a abarcar 3 aspectos de nuestra vida o la constitución de la cual nosotros somos parte, que es espíritu, alma y cuerpo. ¿Podemos repetir eso? Espíritu, alma y cuerpo deben estar consagrados. Amén. Le puede decir al que está a su lado con cara de creyente, tenemos que consagrarnos un poquito más. Digo cara de creyente porque, veo que sí, tenemos que consagrarnos un poquito más. Ahora, esa consagración de espíritu, de alma y de cuerpo, es algo que te va a costar aproximadamente toda tu vida. Toda tu vida. Es decir, de manera cotidiana vas a tener que comenzar y decir al levantarte, Señor, hoy consagro toda mi vida espiritual, mi vida emocional y mi cuerpo también para ti. Porque no puede haber disociación, es decir, que el espíritu diga una cosa y su cuerpo haga otra. Debe haber una consagración total. A eso lo llamamos nosotros el proceso de metamorfosis o de transformación que debe llevarse a cabo de manera cotidiana en nuestra vida. Cada uno de nosotros de manera diaria sufre cambios. ¿Sabía usted, no? No sabía. Bueno, cada día, para que tenga una información, usted pierde aproximadamente 40 a 60 cabellos. No se aflija, después nace de vuelta, la raíz queda adentro. Salvo algunos casos, ¿verdad? Algunos casos ya no. Y usted ni cuenta se da, ¿no? Y los va perdiendo, queda en la pileta, en la bañera, y qué sé yo, se tapó todo. Y viene el que hace el trabajo y dice, pero ¿quién se peló acá? Y no, es que fue, vez tras vez se fue juntando y bueno, se llegó a tapar. Ahora, la transformación a la cual yo refiero y hago énfasis hoy, es a una transformación espiritual. Es a una transformación en mi alma, en mi mente, en mi manera de pensar, de manera continua. Pero también es una transformación en mi cuerpo. Voy tomando conciencia real de qué es mi cuerpo, de quién es mi cuerpo y lo que puedo hacer con él. Ya que su espíritu no va a evangelizar, hermano. Su alma no va a evangelizar, necesita su cuerpo. Una vez, creo que yo les comenté esto, una hermana me dijo, siempre tenía este hábito, ¿no? Disculpen las hermanas, es que este evento aconteció con ella, con una. Y viene y me dice, pastor, yo no pude venir ayer, no pude, me dolía en el alma, dice, pero espiritualmente estuve acá. Y yo le dije, la próxima vez deje su espíritu con usted, le dije yo. Y le dije así, un modo irónico,
Digo, percibí algo raro que se movía, era su espíritu, hermana. Si el espíritu estaba en el templo, quiere decir que ella murió durante todo el culto. ¿No entendió, verdad? ¿O sí? Ahora, nosotros debemos sentir y nosotros consagrar y empezar a producir en nuestra vida de manera sobrenatural esa transformación en nuestra vida de tal forma que yo llegue a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la clave para poder triunfar en la vida terrenal en todas las áreas? Porque no quiero solamente referirme a la parte ministerial, porque tal vez aquí hay personas que han sido llamados a servir al Señor en otras áreas de la vida eclesiástica. Pero cada uno de nosotros, a medida que vamos transformándonos a la imagen de Cristo, en el cuerpo de Dios somos mucho más útiles y podemos nosotros ser de mucha bendición a muchas personas. Y a veces cuando decimos muchas personas, algunos piensan en una multitud, un estadio lleno de personas. Hoy eso ya casi es imposible, pero usted puede afectar a uno y ese uno a 10 y esos 10 a 1000 y esos 1000 a 10,000 y en todos usted tuvo parte. Nuestra vida consagrada al Señor. El gran problema que tiene el cristiano y con los cuales tenemos que correr a veces tipo ambulancia es con los problemas que tiene en el alma. El espíritu es la parte más segura que está teniendo por ahora, porque está unido a la persona de Dios, pero el alma, la mente de la persona, sufre tantos ataques que a veces pensamos que la vida cristiana simplemente es una vida en la cual mis emociones es la que debe sobresalir. Es decir, siento, no siento. Es como la hermana que aquí estaba pensando ir a Miami y estaba acá cerquita, un lugar donde como para servir. Nuestra manera de sentir las cosas comienza lentamente a ser cada vez más frágil, más frágil, más frágil. Y nosotros nos vamos volviendo apáticos, duros a la verdadera voluntad del Señor. ¿Cómo lo sé? Por el resultado de cada ciudad. Por cómo afecta la iglesia al contexto en donde está insertada la iglesia. Por cómo afecta el empleado en una fábrica o en el lugar donde trabaja. El empleado viene hablando el mismo lenguaje que los inconversos, en lugar de que aquellos que son inconversos sean influenciados por el cristiano. ¿Qué pasó? Es que detuvo su consagración. Una vez alguien vino y me dijo, pastor, aprobé. Y yo contento, ¿viste? Aprobó porque venía ahí patinando. Faltó que le ponga la piedra como hicieron los hermanos con la camioneta que no le arrancaba. Y bueno, aprobó. Y le digo, qué bien, ¿y cómo hiciste? Y tuve que copiar en una, dice, pero bueno, Dios sabe que yo quería sacar eso porque de lo contrario no puedo servir a Dios. Yo dije, atorrante. Cara dura. ¿Cómo vas a hacer eso? Claro, la excusa que era, ¿puedo sacármela de encima esa materia? Entonces mamá no me presiona y yo puedo venir y ensayar y practicar y servir al Señor. Pero en pecado lo vas a hacer. La consagración hoy por hoy es un asunto casi del Antiguo Testamento, porque hablar en una congregación, en un culto público, de que alguien tiene que consagrar todo lo que hay dentro de sí, especialmente los pensamientos, especialmente las emociones, que son aquellas que fluctúan en nuestro interior. Y aquí la Escritura dice que nosotros tenemos que transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, esa transformación va a afectar algunos aspectos de nuestra vida. Cuando yo estoy consagrado, tenemos varias áreas de servicio en nuestra vida. La transformación, hermano, te va a llevar a la comprensión de la voluntad de Dios para tu vida. Si hay algo que por allí uno podría decir es, en la iglesia faltan personas que manifiesten el don de maestro. Dije don, no capacidad de enseñar. La capacidad de enseñar usted lo aprende en algún colegio, alguna institución, alguna academia, en la facultad, en donde sea. Capacidad, pedagogía, etc. Pero don de maestro solo lo da el Espíritu Santo.
Lo da el Señor, no lo da la academia. Ahora, cuando hablamos de maestro, hablamos de personas que invierten mucho tiempo leyendo. Y hoy por hoy, ¿cuánto invierte usted leyendo? La Biblia, ¿no? Porque los WhatsApp se leen todo el día. ¿Estoy en contra? No. No, claro que no estoy en contra. Al contrario. Pero nosotros no queremos consagrarnos. Y al no consagrarnos y no transformarnos, no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, vamos a trabajar ahora de una manera pero muy positiva, si podemos mencionarlo, con respecto a si yo estoy transformándome cada día, ¿cuál o qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son las áreas? Hay 4 áreas que debemos nosotros servir al Señor. En primer lugar, el llamado de Dios para todo hijo suyo es un llamado al servicio por y con el Evangelio. Es un llamado a servir a toda la comunidad, al perdido, que usted se pare mañana y pueda decir lo que dijo Jesús en aquella sinagoga: el Espíritu del Señor está en mí y me ha ungido, estoy ungido para dar buenas nuevas. Algunas personas piensan que hay que viajar a Buenos Aires para recibir unción, como si en Buenos Aires no hubiera más pecadores que en el interior. ¿En serio? ¿Cómo lo sé? Porque hay más gente. Y cada gente peca. ¿No entendió? Sí. Entonces no es al lugar donde voy, es a la presencia de Dios donde debo ir, para que esa unción fluya en nuestras vidas, porque ya está dentro. Es decir, la unción del Espíritu está dentro de su vida. ¿Y qué es lo que frena para que se manifieste esa unción? Precisamente la falta de consagración y el estancamiento en la transformación. No puedo conocer esa voluntad, pero cuando yo la conozco, entiendo que el área de servicio es hablar el Evangelio, porque el resultado lo da el Señor. Se cantó una canción: sembraré la simiente preciosa, dejaré el resultado al pastor. Lo metí en lío. Al Señor. Entonces su trabajo, su tarea es esa. El énfasis que debemos ver nosotros es la urgencia en salir afuera, en predicar el Evangelio, y a los predicadores asegurarnos cada uno de predicar el Evangelio también en los templos, porque hay muchas personas, como mencioné ayer, que están bautizados, que son miembros de la iglesia, que pueden votar, pero que no han nacido de nuevo. ¿Cómo lo sé? Su vida no cambiaron nada. Solo cambió la dirección donde asiste los fines de semana, pero por dentro no cambió nada. Entonces es una vida de servicio hacia el perdido. La Biblia dice que Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo escribe Pedro, el primero que predica en Pentecostés, y en su segunda epístola él va a decir: el Señor no está retardando su venida a propósito, sino porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo por el Señor? Yo estuve varias conferencias atrás, no me acuerdo bien qué año fue, pero sí, yo dije en aquella ocasión: si cada una de las personas que están convertidas predican y ganan a uno por año, que hasta casi es vergonzoso decirlo, la iglesia crecería en 100% anual. En 5 años la iglesia crecería, hermanos, un montón, que esto quedaría chico. Tendrían que hacer 3 o 4 reuniones los fines de semana, que es la solución también. Ahora, note, el compromiso es hacia ellos. Hay algunas cosas que tenemos que hacer nosotros para cumplir esa tarea. En primer lugar, orar por los perdidos. ¿Cuánto tiempo invertimos en orar por aquellos que no conocen a Cristo? He estado en algunas ocasiones, debido a mis actividades, en eventos que son muy grandes, y en una ocasión me tocó a mí ir a dar estudios durante el día, y un evangelista reconocido, él predicaba por la noche en las campañas, y yo dormía en una habitación y él dormía en la otra habitación. Yo estaba bien al fondo para que esté más tranquilo, menos ruido.
Y este hombre se levantaba a la madrugada. Yo dije, ¿qué está pasando? Un frío de loco, hermano. Los demonios andaban con poncho. Terrible, una helada, no tenía buena cosa para ayudar al frío ahí. Bueno, estaba uno ahí, tenía como 10 kilos de frazada encima. Y del otro lado de la habitación llorando. Yo dije, ¿será que se descompuso? ¿Viste que puede pasar? Me pasó en Santiago una vez, así que... Y él seguía, un clamor ahí, llorando. Después pude escuchar, afiné el oído, escuché allí alguien que decía, Señor, las almas, se están perdiendo las almas. Los jóvenes se están perdiendo, Señor. Las madres están solas. Los chicos crecen en la calle, Señor. Las almas, sálvalas, Señor. Y yo quedé allí impactado por esa oración. Porque él podría orar más tarde. Pero sin embargo, en la madrugada, buscando a Dios y clamando por los perdidos. Una iglesia que tiene pasión por los perdidos es en verdad una iglesia que tiene el perfil misionero. Pero una iglesia que no tiene esa pasión ardiendo adentro, hermanos, realmente estamos lejos de lo que es el propósito de Dios. Es por eso, ¿y cómo lo explico? Porque tengo que fundamentar todo. En Hechos capítulo 2 había corazones apasionados por el Señor y por la tarea que se les encomendó. Y durante todo el proceso de Hechos de los Apóstoles, la pasión estaba encendida y no había manera de parar. Y entonces se escribe ese libro y se le llama Hechos, acciones, no intenciones, no proyectos. Hechos de los Apóstoles. Un corazón encendido es un corazón apasionado por los perdidos. Pero no solamente hay que orar por ellos. ¿Cuánto ha orado por sus enemigos? ¿Tiene algunos enemigos usted? Espero que yo no sea uno a partir de hoy, ¿no? Sí, porque yo no vengo a caerle bien. Los mensajes que Dios me da son en esta última etapa, son confrontativos. Le dije una vez a mi esposa, me estaré por morir. Porque aquellos que se van a morir, usted va a notar que tienen esta tendencia, predican mucho la venida de Cristo y urge a la iglesia a evangelizar. Y yo tengo las condiciones, hermano. Bueno, no sé, Dios sabrá. Ahora, en medio de todo eso, debemos nosotros orar, pero también predicar, hablar. Nos ha hecho mucho mal esa frase, ese eslogan que dice, predica todo el tiempo y si es necesario habla. No, Señor, hable. No pare de hablar. Hay un oído dispuesto a oír, hable. Predique el mensaje del Evangelio, porque tal vez es la única vez que usted va a ver a esa persona en su vida y tal vez eso marque la diferencia eterna para con ellos. Predicar el mensaje del Evangelio. No me animo, pastor. Hermanos, en el nombre del Señor, nosotros somos más que vencedores. La Biblia dice que más es el que está dentro mío que lo que están afuera. Que nadie podrá detener la marcha de Dios. Y si Dios te está mandando a predicar, andá, amigo. Andá y habla y predicá, decir un mensaje sencillo. Mirá, Cristo te ama. Así como estás aún, Dios te ama. Y el Señor va a transformar esa vida. Y va a entender que hay un Dios que no mira si tiene traje, corbata, está bañadito, está perfumado. Simplemente Dios necesita un corazón que abre la puerta para que Dios pueda entrar allí. Ahora hay que predicar. Ahora el segundo ámbito del servicio al cual nosotros tenemos que involucrarnos es el servicio dentro de la iglesia. Y el servicio dentro de la iglesia, algunos confunden que inmediatamente debo estar activo. ¿Sabe cuál es la parte que más a nosotros nos conviene y a la cual debemos apuntar cuando hablamos de servir en la iglesia? Sea ejemplo de Cristo. Sea ejemplo de Cristo. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, cuando hablo de ser ejemplo de Cristo, es que nadie se vaya de la congregación porque usted mostró un mal diseño de Cristo. Un día vino a alguien y le dice a usted, cristiano, buen día, qué lindo, estamos en la casa de Dios. Y a usted le parece que es buen día. Y ya le acabó el gozo al otro que es nuevito.
Llegó medio tarde, trajo un invitado y no hay un asiento y usted queda parada. Y le pregunta a otro hermano y le dice, ¿cedería el asiento para esta persona nueva? Que venga antes, yo vine primero. ¿No entendió? Sí. Ay, ay, ay. Entonces el primer aspecto que tenemos que pensar seriamente, hermanos, es en cómo actuamos nosotros, qué imagen de Cristo estamos mostrando acá adentro. Si nosotros no mostramos el reflejo de Cristo en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos con el que entra por esa puerta, realmente, hermanos, estamos lejos, lejos, lejos de poder servir al Señor dentro de lo que es el ámbito de la iglesia. Vez pasada todos me miraron. Entró una persona, después en privado le puedo comentar. Una persona a la iglesia allí, yo tengo esa costumbre de saludar, entro por la puerta y voy saludando a cada uno allí en su asiento, los que están, y si alguno está entrando ahí, lo saludo, le doy la bienvenida. Y ya estaba por empezar la reunión, nosotros no nos sentamos arriba, nos sentamos hacia abajo y estaba sentado yo, mi esposa al lado, y veo hacia atrás así, veo a esta persona. Y yo agarro y, hermanos, a tranco largo me voy donde está esta persona. Y él me ve que me voy y mira con cara como que yo lo voy a retar o algo. Y yo voy y le digo, qué alegría que me das verte. Y él se paró, ¿en serio? Dijo. Sí, le dije yo, y le di un abrazo ahí. Y me miraban así los demás. Si usted supiera la vida de él, entendería. Pero yo dije, qué mal. Mis hermanos deberían haberlo hecho primero porque estaban sentados más cerca. El ámbito del servicio en la iglesia no es apurarme para venir acá arriba y ejecutar algo, cantar, hacer algo que está espectacular y yo motivo a que lo haga. Pero el primer aspecto del servicio adentro es mostrar a Cristo, encender tu luz acá adentro para que aquel que ingresa por primera vez veas la diferencia en su vida. De tal manera que diga, este es el lugar donde yo debo quedar. No hay otro. Yo sé que es duro lo que hablo, pero es lo que Dios da. Ahora, no solamente tiene que ver con esa área, el hecho de vivir dentro de la congregación, un estilo de vida. ¿Qué necesito para tener ese estilo de vida? La Biblia dice, vamos conmigo por favor, Romanos capítulo 8, un pasaje más que conocido, pero voy a leer texto para que después nadie me diga, pastor, no leyó mucho la Biblia. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios fijó con anticipación, Dios observó en su eternidad, en su omnisciencia, Él trazó un plan para tu vida y Él en verdad quiere usarte. La Biblia menciona que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios en verdad avanzan de gloria en gloria. Pero no solamente es el servicio hacia adentro y poder alumbrar, mostrar el ejemplo de Cristo, sino también en la vida personal de cada uno tocante a la obra de Dios. Yo debo permitir al Señor que trabaje en mi vida con libertad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, ahora díganlo con convicción. ¿Cuántos dicen amén a esto? Debo permitirle al Señor que trabaje con libertad en mi vida. Ahora, hermanos, cuando nosotros le decimos eso al Señor, a veces, no confunda siempre, aparecen presiones de la vida. Usted tiene una actividad y justo te invitan. No, es el aniversario de Tutankamón. Digo así, no hace cosas. Tutankamón cumple 400 siglos. Bueno, te invitaron. Y no puedo servir a Dios, no puedo sumarme al ayuno que organiza la iglesia, etc. Y entonces empezamos a sufrir. Y sí, tenés que ir, vos tenés que estar. Las presiones que aparecen.
para que usted no busque de Dios, para que usted no se consagre como corresponde. Porque si lo hace, usted es imparable. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice que somos más que vencedores, Romanos capítulo 8. Entonces, al observar eso, las presiones que hay, las dificultades que aparecen en nuestro cotidiano andar, deben servirnos como plataforma para inyectarnos o proyectarnos hacia una esfera diferente del ministerio. Cuando eso ocurre, en verdad vamos a estar disfrutando la presencia de Dios 24 horas al día. Ahora, en medio de todo esto, no perdamos, por favor, el hilo de todo. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque en verdad hay personas afuera que están necesitados, que no tienen nada. Hay tanta necesidad, hermano. Hay gente que no tiene techo. Hay gente que solamente tiene plata, son miserables con plata. Y necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Una vez dijo un hermano, hay que orar, entonces podemos agrandar el templo. Le digo, no. Hay que orar para que se salve la persona. Porque si es dinero mal habido, debería tener la misma acción que tuvo Zaqueo. Si en algo he defraudado, 4 veces lo devuelvo. Ay, ay, ay. Yo sé que no es popular hablar de restitución, pero la Biblia no cambió y sigue hablando de lo mismo. Ahora, en medio de todo esto, ¿qué quiere Dios que yo haga en medio de todo esto? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué espera de mí? Bueno, Él espera que usted se consagre totalmente. Él espera que usted de una vez por todas rompa con todo tipo de ataduras que usted mismo se ha armado en cuanto a bienes materiales, en cuanto a bienes o tal vez ligaduras emocionales. Alguno porque tal vez tiene algo allí, está orando para que se salve, para que sea el futuro cónyuge y qué sé yo. Yo te digo esta noche es tiempo de cortar con cosas que detienen tu vida en la tierra y te hace volar bajo. Cuando volás bajo, no podés tener una idea de lo que Dios quiere. Eso no se consigue, hermanos. No se consigue por allí leyendo diarios, revistas, portales en internet que de repente te pueda llevar a vos a tener una idea de lo que acontece afuera. Eso se consigue cuando vos estás en la altura. Cuando hay elevación espiritual, no hay absolutamente nada que pueda detener tu marcha, porque sabes a quién estás siguiendo y a quién estás sirviendo. El Señor, en su palabra, dice allí en Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero si ya estaban caminando con él, ya hacía varios meses que estaban con él, ¿por qué este llamado de esta manera? Porque Dios quiere tenerlos siempre cerquita suyo. Es la forma de sentir el corazón de Dios. ¿Cómo yo puedo sentir el dolor del otro? Son apasionantes, hermano. Son apasionantes las madres. Las madres cuando están esperando a su bebé, mire, está continuamente, patea. Y dice, tocale, le dice al esposo. Y el esposo, no tiene nada. Pero ¿cómo? No siento nada. Pero sí, tocá. Ahí está el codo, te dice, ¿no? ¿Qué? Nada. ¿Le pasó, verdad? ¿Algunas acá? Sí, le digo, nosotros tenemos una hija y mi esposa me decía, ahí se mueve. Yo le mira, nada. Después sí, ¿verdad? Después sí. Pero ese niño, cuando nace y se siente inseguro, escucha la voz de la mamá y se calla. Cuando se siente inseguro, empieza a gritar y viene la abuela, trae un chupetómetro enorme, 2 metros mide el chupete. Pero no hay forma de calmarlo. Ahora escucha que viene la mamá
Ya está, ya está, ya está. Empieza ese pucherito ahí y le alza a la madre y le reclama, le llora un poquito más, que el lenguaje de él es: te reclamo, ¿por qué te fuiste? Y después se calma. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, hermano. Cuando me di cuenta años atrás que la vida ministerial consistía de una manera tan fuerte, tan vital, de esa cercanía con Dios, fue donde le di mucha prioridad a practicar la presencia de Dios. Y entonces casi que puedo percibir lo que Dios me dice al instante. Y a pesar de que muchos han tratado de destruirme, de derribarme, sigo en pie y ellos están derribados. Y no me glorío, no me ufano, no me mofo de ellos, al contrario. Me duele en el alma porque no deseo lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios. Y si alguien tan imperfecto como yo lo puede hacer, ¿por qué no usted, que es inteligente y tiene mucha capacidad? Esta es una noche en la cual yo quiero que usted pueda pensar. El Señor los llamó para que estuviesen con Él y luego para enviarlos de vacaciones a Miami o al Caribe. Primero con Él. Siempre la prioridad es Dios. Después la capacitación, pero la prioridad sigue siendo Dios. Y luego viene el envío, pero la prioridad sigue siendo Dios, para que estén con Él. Conozco mucha gente, por gracia del Señor, y conozco jóvenes que parecen viejos. Yo les suelo decir: estás hecho percha. Y hay viejos que parecen jóvenes, porque tienen una vitalidad dentro suyo que se la da el Señor. No hablo del aspecto físico, hablo del aspecto espiritual y emocional. Una persona que se renueva día a día. Yo conocí a alguien, creo que se los mencioné en alguna ocasión, Humberto Collinbridge, un hombre entrado en años, estaba compitiendo con Mirta, más o menos. Y él entraba, creo que usted sí lo conoció, que no. Él entraba a un lugar y usted lo veía a él, y eran más jóvenes que la mayoría de los que estábamos ahí. Y en esa época él tendría aproximadamente 85, 86 años cuando yo lo conocí ahí, lo tuve. Y fue una cosa extraordinaria. Yo dije: ¿cómo hace para estar tan vital? Tuvo problemas, millones, no un millón, millones. Lugares, experiencia y una vitalidad. Él entraba y ya la atmósfera cambiaba. Te hablaba y se reventaba todo. ¿Qué pasó? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Hay cuestiones humanas que debemos considerar y seriamente. Hablo así porque hay muchos jóvenes acá. El capital más grande que tenés es tu tiempo. La responsabilidad más grande que tenés es que las decisiones las tomás vos. No tu mamá, no tu papá, no el pastor, no yo. Y debido a esto, a la importancia del tiempo, al valor que tiene y a la responsabilidad que tenés, en base a la palabra de Dios, yo te digo esta noche: no te podés ir sin decir: Señor, ¿qué puedo hacer? Acá está mi vida. Tal vez Dios te diga: ¿qué tenés en tus manos? Y traje un Tupperware. Y tengo acá 2 sanguchitos de miga. Y tengo un pequeño tetra de jugo chiquito. Y el Señor te puede decir: yo con eso puedo hacer mucho y alimentar a muchos. Porque no depende del aspecto físico, no depende del aspecto económico, no depende del lugar, depende de personas. Y si vos te rendís, el Señor puede obrar. Inclina tu rostro. Señor, acá hay personas
que en verdad necesitan tu toque espiritual. Tienen emoción, Señor, les interesa la idea, pero necesitan ese toque en sus corazones que los atraiga a ti, Señor. Yo te pido en esta hora que tú puedas tocar las vidas para aquello que me diste el mensaje. Señor, tócalos. Y levanta, Señor, en esta noche personas comprometidas con tu obra, con tu persona, con el mensaje, Señor. Yo te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo ministre sus vidas de una manera muy especial. Amén. Y he visto, y seguramente usted también, personas muy, muy destruidas. Y cristianos que se afligen porque mi internet es muy poco, es muy lento, y qué bronca que tengo, y que esto y que aquello. Y hay personas que han sufrido abusos que usted ni se imagina. Y no encuentra a nadie que le comparta un mensaje de esperanza. Hay madres que han sufrido, han perdido sus hijos. Hay padres que han perdido todos sus hogares. Y no hay nadie que les vaya y les hable el mensaje de esperanza. Usted no es Espíritu Santo para consolar a alguien, pero sí puede darle el mensaje que traerá consolación, que es el mensaje del Evangelio. Yo quiero orar por usted ahora. Aquellos que en esta noche dicen: Señor, contá conmigo. Cantábamos esa canción: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Yo quisiera ver cuántos se levantan esta noche y le dicen: Señor, está conmigo. Estén de pie, por favor, todos. Levanta tu mano.